Vamos a tener cosas que son esenciales y cosas que son importantes. La resurrección de Jesús, la existencia de Dios, eso es algo que es esencial para el cristianismo y es sumamente importante. Si quitamos cualquiera de esas, el cristianismo ya no es cristianismo. Luego tenemos una segunda categoría que son cosas que no son esenciales, pero sí son importantes. Pensando en este edificio, los sistemas, no sé, de bombeo, de agua, de aire, quizás no sean esenciales para el edificio, para que se mantenga el edificio en pie, pero sí ciertamente son muy importantes. Viene mucho, por ejemplo, el tema del rol de la mujer en el pastorado, temas incluso del movimiento del Espíritu Santo, de cómo se toma esto, si los dones están vigentes hoy en día o no, temas de la creación, ¿verdad? Si la tierra es joven, si la tierra es vieja, tienen consecuencias importantes en cómo nosotros vemos el cristianismo, pero no son esenciales en cuanto a que si no se tienen de esa forma en particular, el cristianismo ya no tiene sentido, ¿verdad? Jesús resucitó, sea que la tierra es joven o sea que la tierra es vieja. Jesús resucitó, sea que los dones del Espíritu Santo estén vigentes hoy en día o no. Eso no es un aspecto fundamental del cristianismo y deberíamos tratarlo como tal, pero ciertamente también son muy importantes. Y por otro lado, podríamos hablar de temas que no son esenciales y no son tan importantes, ¿verdad? Aquí podemos hablar de el tipo de música y aquí me refiero al ritmo, ¿verdad? No me refiero a las letras de canciones, me refiero porque eso es un tema mucho más importante, me refiero al ritmo, al tipo de instrumentos que utilicemos, que hay iglesias que solo cantan a capela, ¿verdad? Que cantan un himno de los años 1500, ¿verdad? Hay otras iglesias que son más modernas y tienen toda una banda. Bueno, ese no es un tema esencial y no es un tema tan importante, ¿verdad? Entonces debemos asignar cada cosa a su lugar correcto y cada doctrina también en su lugar correcto. Así que con todo esto, uno de los consejos que da Frank Turek cuando habla de este tema es que nos concentremos en las cosas importantes, ¿verdad? Pongamos nuestro mayor enfoque en aquello que es más importante, principalmente en aquello que es esencial y en un segundo grado realmente en aquello que es importante. Debemos entender incluso que a pesar de que hay cosas que no son mero cristianismo, ¿verdad? Que no son cosas en este primer nivel, ¿verdad? Que son esenciales e importantes, quizás sean esenciales, quizás sí sean más importantes para mí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo voy a ir a una iglesia y a mí realmente me llena mucho más escuchar un himno, ¿verdad? Del año 1520 y a capela, quizás a pesar de que yo entiendo que ese es un aspecto en el nivel 3, quizás para mí eso sí sea un aspecto importante que yo tomo en cuenta a la hora de escoger mi iglesia, ¿verdad? Porque entiendo que no es un aspecto tan importante en el cristianismo, pero para mí sí es también más importante. Entonces voy a tomar eso en cuenta.